Te voy a contar una historia. Hay grandísimos jugadores que tienen partidos malos. También hay jugadores que solo tienen una buena temporada. Y luego está este tío, que nació en un pueblo perdido de Albacete y que no juega un partido mal ni aunque esté ciego, sordo y mudo. Fue la médula espinal del mejor Barça de la historia y también el héroe de la mejor España de la historia. Sus estadísticas de goles y asistencias no dicen mucho. No era el más rápido ni el más fuerte. Y aún así, esta estrellita que veis aquí, se la debemos a él. Que como el tío menos carismático del colegio se ha convertido en el jugador español con más títulos de la historia. Esto se empieza mejor con una anécdota. Cuando Pep Guardiola todavía jugaba, cogió un día a Xavi y le dijo: tú vas a retirarme a mí, pero este tío nos va a retirar a los dos. Ese es Iniesta. Nació en 1984 en Fuentealbilla, un pequeño pueblo de Albacete, en España, con menos de 2000 habitantes. Con 8 añitos, entró en las categorías inferiores del Albacete Balompié y allí se tiró 4 años rompiéndola hasta que lo descubrió el Fútbol Club Barcelona en un torneo de alevines con 12 años. Miradle, tiene la típica cara de Timmy, el niño perdido que buscan en el telediario de una película de tarde. Pues no, este chaval va a hacer historia. Se fue a la Masía del Barça, su nueva casa para el fútbol y para su vida. Iniesta ya tenía muchas de las cualidades que lo convirtieron en héroe. La templanza, la técnica y sobre todo la inteligencia. La filosofía de la Masía elevó sus propias condiciones y desarrolló una comprensión profunda del juego y la estrategia, aprendiendo a anticipar los movimientos de sus oponentes y también los de sus compañeros de equipo. Su visión de juego estaba a otro nivel, lo mismo que pasaba con Xavi. Pero esta parsimonia y aparente falta de sangre que le hemos visto siempre en las entrevistas era una virtud en el juego. Sabía tomar decisiones rápidas sin dejarse llevar por la presión, porque era el chaval más normal del mundo y a la vez uno de los mayores talentos de la historia del fútbol español. Pero no creáis que la Masía fue un camino de rosas. Iniesta estuvo a punto de dejarlo todo y volverse a su Fuentealbilla. Un chaval de 12 años, apartado de sus padres, de su familia, de su círculo de seguridad. Y aún así, tiró para adelante. Eso y que Iniesta era más del Madrid que Santiago Bernabéu. Pero el Barça se convirtió en su hogar, sus compañeros en sus hermanos, y creció deslumbrando en las categorías inferiores tanto de su equipo como de la selección española, con la que ganó la Eurocopa Sub-16 y la Sub-19 en 2001 y 2002. Su familia se mudó cerca de Barcelona por él y fue el refuerzo definitivo para alcanzar la gloria. Luis Van Gaal fue quien lo hizo debutar con el Barça en la Champions League en la 2002-2003, pero no subió definitivamente al primer equipo hasta la 2004-2005 con Frank Rijkaard como entrenador. Empezó poco a poco sin formar parte del once titular, pero jugando casi todos los partidos de la temporada y levantó su primera liga gracias al enfoque tan creativo del fútbol de Rijkaard. En 2006 ganó la segunda consecutiva y fue una pieza decisiva para que el Barça, también con Ronaldinho, ganase la Champions de 2006, entrando desde el banquillo en el descanso para culminar la remontada frente al Arsenal. Suyo fue el pase con el que Eto'o empató el marcador. Con apenas 22 años, Iniesta se había convertido en ese jugador que de tapado levantaba la cabeza y controlaba el ritmo del juego. Y ese era un fetiche de Luis Aragonés, el seleccionador de España, que lo llamó para jugar el Mundial de 2006, donde debutó en partido oficial contra Arabia Saudí. España cayó contra la Francia de Zidane en octavos, pero fue el germen de la España del tiki-taka que dominaría el mundo después. Un par de años de caída del Barça fueron suficientes para clamar a gritos un cambio. Ahí entró en juego Pep Guardiola, que fue nombrado entrenador en el verano de 2008. Y ese mismo verano, Luis Aragonés también dio un vuelco generacional a la selección española. Ya sabéis, Raúl y tantos otros quedaron fuera, y la prensa se lo quería comer vivo. Vaya si se equivocaron. Iniesta fue el vínculo de juego de la selección, formando un medio del campo que aplastó a todos sus rivales, junto a Xavi, Cesc, Silva, Xabi Alonso y Cazorla. Y España se convirtió en campeona de Europa tras eliminar a Alemania en la final. Si Andrés supiera lo que todavía estaba por venir. Con Guardiola como entrenador, el Barça se nutrió del trabajo de Luis Aragonés y aplicó de forma genuina todo aquello que Cruyff había inspirado en la Masía. Pep convirtió a Xavi y a Iniesta. Iniesta tuvo que convertirse en el héroe de la noche de Stamford Bridge y firmar el Iniestazo, con este golazo en el último minuto de las semifinales contra el Chelsea. Porque había una máxima: si no sabes qué hacer, pásasela a Iniesta. Él siempre encuentra el camino hacia adelante, rompiendo líneas y colando el pase determinante. Y si no, pues te marca el gol.
Ese verano fue difícil para Iniesta, como reconoció hace unos años. A pesar de ganar el triplete, se enfrentó a la depresión y la falta de ilusión, en gran parte por la pérdida de su amigo, Dani Jarque. Pero el destino le tenía una oportunidad guardada solo un año después. El 2010 empezó complicado por las lesiones en su pierna derecha, pero entró en la convocatoria para el Mundial de Sudáfrica. Tocaba matricularse con galones. España, con Del Bosque al mando y la herencia de Luis Aragonés, fue sacando contrincantes del ring hasta quedar con Holanda en la final del 11 de julio de 2010. Era una delicia verlos jugar dominando el tempo y el balón. Pero Holanda también trajo sus armas. El partido fue tan agobiante como el sol de agosto en Andalucía y llegó la prórroga. Se me están poniendo los pelos de punta, porque en los instantes finales llegó el momento que lo cambió todo. El balón en el área en los pies de Iniesta. Todo un país en la punta de sus pies. Y fue gol. España se convirtió en campeona del mundo por primera vez en su historia y fueron las botas de Iniesta las que firmaron el pase al Olimpo del fútbol. Su camiseta rezaba su dedicatoria a su amigo, Dani Jarque. Sus botas, la ilusión de cualquier aficionado al fútbol. La leyenda de Don Andrés había nacido. Iniesta fue nombrado mejor jugador del Mundial y se llevó el segundo puesto en el Balón de Oro solo por detrás de Leo Messi. Algunos dirán que Iniesta no necesitaba el Balón de Oro. Por aquí vamos más allá. Nadie hizo más méritos que él para ser nombrado mejor jugador del mundo en 2010. Estaba en su más absoluto prime. Pero hablar de rendimiento con Iniesta es muy fácil. Pocos jugadores han sido tan regulares a lo largo de toda su carrera. Porque lejos de relajarse, Iniesta no había dejado de pisar el acelerador. En la siguiente temporada le clavaron un 5-0 inapelable al Real Madrid de Mourinho. Su técnica, su dominio del balón y su humildad lo convirtieron aún más en una referencia internacional. Fue la temporada de la guerra abierta entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, entre los equipos de Mourinho y Guardiola. Perdieron la Copa del Rey, pero el despliegue ofensivo del Barça de Iniesta, Xavi y Messi fue tan hipnótico que arrasaron para conseguir la tercera Champions en su palmarés, con un 3-1 al Manchester United en Wembley. La 2011-2012 completó el círculo con Supercopa de España y de Europa, Mundial de Clubes y finalmente la Copa del Rey. Ese mismo verano se jugaba la Eurocopa de Polonia y Ucrania. España fue la líder indiscutible del campeonato. Zidane dijo entonces: Iniesta puede jugar hasta de portero, tiene una influencia enorme en el juego. España juega muy bien, pero Iniesta es aparte. España eliminó a Francia en cuartos y a Portugal en los penaltis de la semifinal. El dominio del tiki-taka fue tan absoluto que barrieron en la final a Italia por 3-0 con un Andrés Iniesta que volvió a ser nombrado mejor jugador de la Eurocopa. Una imagen vale más que 1000 palabras, y esta es la representación perfecta de la influencia de Iniesta en el juego. Era imposible no rendirse a su calidad y por fin fue nombrado mejor jugador europeo de la UEFA. En 2012, tras los mejores años del Barça con Guardiola al frente y 14 títulos ganados de 18 posibles, Tito Vilanova se convirtió en el nuevo entrenador del Barça. Con él, a pesar de sufrir una grave enfermedad, Iniesta consiguió su tercera liga consecutiva y se consagró como el gran líder del Barça junto a Xavi y Messi. Batieron el récord de goles del club con 115 dianas y consiguieron la mayor diferencia de puntos con el Real Madrid, a quien dejaron a 15. Iniesta terminó la temporada con 23 asistencias, su mejor marca en una temporada. Sin Vilanova por su enfermedad, el Barça hizo aguas en la 2013-2014 y acabó paradójicamente en blanco para Iniesta y los suyos, que terminó de cerrar con decepción tras ser eliminado también con España en el Mundial de Brasil de 2014 en una lamentable fase de grupos. Pero tranquilos, que al rey de los pelados le quedan trofeos por levantar. En el verano de 2014, Luis Enrique tomó las riendas del banquillo del Barça, que siguiendo la estela de Guardiola y con la flamante MSN de Messi, Suárez y Neymar, apoyados, cómo no, por los incombustibles Xavi e Iniesta, el Barça volvió a ganar el triplete. El segundo de su historia. Andrés volvió a ser elegido mejor jugador de la final de la Champions contra la Juventus, a quien ganó por 3-1 y que arrancó el marcador con una asistencia suya a Rakitic. Don Andrés MVP Iniesta, una vez más. Xavi se despidió del equipo, así que Iniesta se convirtió en el capitán y líder del Barça hasta su salida en 2018. Como capitán, levantó al cielo otras 3 ligas y 4 Copas del Rey, y se despidió del Barça con 33 años, 674 partidos, 57 goles, 139 asistencias y un legado imborrable en la historia del fútbol. Guardiola definió perfectamente su carácter. No lleva pendientes, no se pinta el pelo, juega 20 minutos y no se queja. Iniesta es una lección magistral, un jugador top, uno de los jugadores que entiende el juego. Enseña a los jóvenes que empiezan cómo controlar el balón. Es el mejor ejemplo que puedes mostrar.
Vamos a ponerlo en contexto. Iniesta ha sido el MVP en la final del Mundial, en la final de la Eurocopa, en la final de la Champions, en la final de la Supercopa de Europa, en la final de la Supercopa de España y en la final de la Copa del Rey. Y todo esto mientras vendía helados para todos. Su regularidad, su humildad y su genialidad estaban fuera de cualquier gráfica, haciendo de él un héroe del fútbol como pocos que pisarán este canal. A veces no hace falta ser el más rico, ni el más famoso, ni el más guapo. Solo hace falta un toque de genialidad, una chispa de magia e ingenio. Cualidades difíciles de reunir, pero que parecen fáciles cuando veíamos la remera del 8 con el Barça y el 6 con España. La elegancia de Albacete. Don Andrés Iniesta.